bienvenidos a Charlando con Cervantes, el programa que les ofrece una serie de entrevistas con destacadas personalidades de la cultura de los pueblos hispanohablantes. Se darán cuenta que el decorado no es el habitual de nuestro programa. Hoy tenemos a nuestras espaldas el skyline de Manhattan. Sin embargo, sus anfitriones siguen siendo los mismos. Les dirige la palabra José María Conget, del Instituto Cervantes. Y Raquel Chan Rodríguez, del City College y del programa de estudios hispánicos y luso-brasileños de City University, en cuya casa estamos filmando este programa, donde le damos la bienvenida al escritor ecuatoriano Jorge Enrique Adum, que nos acompaña hoy. Bienvenido, Jorge Enrique. Quisiéramos comenzar el programa hablando de tu formación, de cómo te interesaste específicamente por la literatura, porque tú has tenido una carrera variada. Sucede que mis padres jamás pusieron los pies en ninguna de las escuelas o colegios de sus hijos, de modo que cuando yo tenía 13 años actuaba como padre de familia de 2 hermanos apenas menores que yo, con 2 y 3 años. Y en una de esas sesiones de padres de familia, el director de la escuela, una escuelita fiscal muy pobre, me prestó una novela clásica ecuatoriana, Cumandá, de Juan León Mera, que es una de las cumbres del romanticismo en novela en América Latina, junto con María de Jorge Isaacs. Leí la novela en un día y medio, se la devolví, y no me volvió a prestar ningún libro pensando que no la había leído, a pesar de que hice un resumen del argumento. Pero entonces comenzó a llegar a Ecuador una revista argentina, Leo Plan, que traía una novela en cada número, y yo leía una novela durante el año escolar por semana, y en vacaciones, como no teníamos ni Hacienda ni amigos con Hacienda, leía una al día, con el maravilloso desorden de todos, primero Dostoyevsky, después Julio Verne, primero Balzac y después Salgari, y así es como la lectura se me convirtió en droga fuerte hasta hoy. El entretenimiento, primero. Primero, y después a veces sufrimiento, a veces estudio, y tuve la suerte de tener a los 14 o 15 años como profesor de literatura un novelista ecuatoriano que me abrió su biblioteca, de modo que a los 16 años yo sabía de la existencia de Joyce, de Kafka, de Proust, antes de que hubieran sido traducidos al castellano. Caramba. Tu primer libro publicado, Ecuador Amargo, es un libro del 49 y se publica cuando tú ya has pasado por la experiencia de ser secretario de Neruda durante 2 años, lo que te convierte, según palabras tuyas dichas con mucha ironía, el único escritor hispanoamericano que ha sufrido influencia de otro escritor hispanoamericano. Pero el otro día me comentabas, cuando veníamos hacia Manhattan en el taxi, que Neruda te dijo que había un defecto que tenías que rehuir, ¿no?, en tu libro, que era la influencia de Neruda. Háblanos un poco de tu experiencia con Neruda y de este primer libro. Bien, para terminar con el primer libro, me escribió una carta en que se dividía en 2 párrafos. Positivo y luego negativo, tenía solo una frase: debes liberarte de un erudismo que no te hace falta. Y el problema es que entonces todos en América Latina teníamos influencia de Neruda. A veces lo veía yo como un pájaro de alas inmensas que cubrían todo el continente, y la punta de una de ellas llegaba hasta España inclusive. Evidentemente que su influencia en mí fue mucho más marcada y constante. Estar prácticamente 24 horas al día con un monstruo de la literatura como él, y no solamente era cartas o inclusive la preparación de discursos, porque entonces era senador de la República, sino que yo pasaba a máquina, y creo que Pablo jamás escribió una letra, jamás aplastó una tecla de una máquina de escribir. Él escribía a mano, yo pasaba a máquina, corregía pruebas de libros o de revistas con textos suyos, y claro que la influencia fue mayor en mí que en otros. Pero en mi país hay una suerte de obsesión, de afán por encontrar quién tiene influencia de quién, en lugar de simplemente verlo, preguntarle a uno. Sí. Si no hubiera influencia de alguien en alguien permanentemente a lo largo,
o de la actividad creadora, no existiría la historia de la cultura, ni la historia de la literatura, ni de la música. Nadie creo que acusó a Beethoven de la influencia de Mozart en sus primeras sinfonías, ni a Picasso en sus primeras obras de los impresionistas. Pero claro, yo decía que en mi caso fue como si tuviera un segundo apellido. Era Jorge Enrique Adún Nerudiano, como si mi madre se hubiera llamado Nerudiano. Pero eso duró el primer libro, quizás alguno intermedio antes de los Cuadernos de la Tierra. ¿Y cómo te interesaste en la poesía, habiendo leído mayormente obras narrativas o novelas propiamente? ¿Es la influencia de Neruda o...? No, mucho antes, cuando yo era estudiante, quien creyera, de los jesuitas al comienzo, había concursos anuales de novela, de poesía y cuento, desgraciadamente con un tema fijo. Y yo cada año los ganaba en ambos géneros. Pero allí ya, más que mi participación en los concursos o el estímulo a los premios, comenzamos a estudiar a los clásicos. Y mi admiración por Quevedo creo que no he hecho sino crecer en lugar de mantenerse intacta. Un poco menos por Góngora, pero San Juan de la Cruz, y bueno, para llegar luego al deslumbramiento con la generación de García Lorca y Antonio Machado. Por allí fue el deslumbramiento de la poesía. En el 52, me parece, se publican las dos primeras entregas de Los Cuadernos de la Tierra. El libro en que todos los críticos están de acuerdo que es donde aparece realmente la voz que todos vamos a reconocer como la voz de Adún, ¿no? Los Cuadernos de la Tierra, que es un conjunto de poemas que se cerrará en el 61, en el 63 aparecen reunidos en un solo volumen, es desde luego el gran poema de Ecuador y sin duda uno de los grandes conjuntos poemáticos de Latinoamérica. Los críticos dicen que hay una diferencia entre las dos primeras entregas, Los Orígenes y El enemigo y la mañana, y las dos últimas. ¿Tú crees que hay efectivamente una diferencia de registro, no de ideología, desde luego? El conjunto del libro es una defensa del indio americano, una denuncia de injusticias que van desde la conquista hasta las dictaduras. ¿Cómo ves ahora con Los Cuadernos de la Tierra, desde la perspectiva? Yo creo que la diferencia entre los dos primeros cuadernos y los dos últimos está dada por la práctica y la investigación literario-poética que va del 52 al 60. En esos años hay 2 o 3 plaquetas, Notas del hijo pródigo, Relato del extranjero, en donde me voy, digamos, alejando del comienzo. Evidentemente que Dios trajo la sombra ya supone otra concepción poética. Aquello que algunos critican diciendo que es prosaico. Hay cifras del reparto del botín de Atahualpa que están dados en francos, chelines, dólares, ducados y pesos. Evidentemente que hay una gran diferencia, pero creo que a lo largo de todo, desde Ecuador Amargo hasta El amor desenterrado y el texto que leí ayer, se advierte que es el mismo autor, a pesar de esas variantes. En todo caso, cuando se publicó en España, no recuerdo si fue informe personal sobre la situación, o no son todos los que están, Cortázar hizo esa observación de que a pesar de la diversidad de temas y de técnicas, se advierte que es la misma voz la que habla desde la primera página hasta la última. Volviendo a tu labor de promotor cultural, ¿nos podrías conversar un poco sobre cómo te interesas por la figura de T.S. Eliot y las traducciones que has hecho de la obra de Eliot al castellano? Siempre me pareció que la celebridad internacional de la poesía francesa correspondía menos a su contenido y en cambio la gran poesía de lengua inglesa era menos conocida o amada en Occidente, sobre todo, que es lo que más conozco. No fue solo Eliot desde luego es el gran maestro, pero estuvo también Archibald MacLeish y
muchos otros poetas. Lovelace también me apasionó durante una época. Es por esa convicción. La poesía en lengua castellana tiene una tendencia al sentimentalismo, es un poco sensiblera, y eso también lo ha heredado de la poesía francesa. En cambio, tengo la certeza de que la poesía en español, en inglés, en esa poesía hay una aristocracia del dolor, una seriedad de la pena. Los poemas de amor, que siempre en toda lengua son poemas de elegíacos. Rara vez he conocido yo en cualquier lengua poemas de exaltación de la plenitud del amor. Tal vez se debe a que cuando esa plenitud del amor se da, habría que ser muy estúpido para dejarlo de lado y ponerse a escribir. Y se canta lo que se pierde, decía Antonio Machado, ¿no? Probablemente por eso. En cambio, la poesía inglesa creo que es una gran enseñanza por la seriedad, la severidad en el dolor. Una gran enseñanza para los latinoamericanos. ¿Y cómo, en seguimiento de la pregunta, cómo impacta tu labor de traducción en tu poesía? O sea, ¿cómo te hace mirar la palabra o las palabras o su conjunto y recombinación en las páginas? A mí me apasiona el trabajo de traducción, aun cuando fuera de esos horribles documentos de Naciones Unidas o de la UNESCO. Yo creo que la traducción constituye un desafío del conocimiento de la propia lengua, no de la lengua de la cual se traduce. Y yo creo que la influencia puede ser esa, haber advertido de las lenguas que conozco, que son solo 4, ciertos vericuetos o secretos, algunos de los cuales pueden pasar a la lengua castellana, sea del francés o del italiano, del portugués o del inglés. Si ha influido en mí debe ser de manera inconsciente, casi como toda influencia, porque cuando se vuelve consciente ya es imitación o copia, pero no influencia. Hay, después de cuando publicas las entregas últimas de los Cuadernos de la Tierra, Les Trajo la Sombra, el Dorado y las Ocupaciones Nocturnas, aparece un tipo de poesía que es, yo creo que distinta, es la misma voz, efectivamente, como tú has dicho, pero empiezas a jugar más con las palabras, hay un tono más lúdico, en cierto sentido, más intimista, hay temas que adquieren una importancia que antes yo creo que no la tenían tanta, como por ejemplo el tema amoroso y el tema de la muerte. ¿Por qué este cambio? Primero, el juego lingüístico. Yo creo que hacia los años 60, sin conocernos, estábamos haciendo, no hablo de calidad ni de categoría, sino de tendencia, estábamos haciendo en distintos lugares de América las mismas búsquedas. Ernesto Cardenal en Nicaragua, Fernández Retamar en Cuba, Juan Gelman en Chile, Carlos Germán Belli en Perú, Cisneros, que mucho menor que yo. En primer lugar, creo que se trataba, como dije alguna vez, de bajarle a la poesía de un pedestal en que la habían puesto los modernistas, los románticos, un abuso, una nueva retórica basada en un abuso de la metáfora. El primer paso fue elevar la poesía al nivel de los lenguajes populares, que son de una riqueza extraordinaria, y elevar el hecho cotidiano a categoría de tema poético. Ese fue el primer paso. Luego, al emplear algunos giros de los lenguajes populares latinoamericanos, particularmente en mi caso ecuatorianos, fuimos entrando en unas arenas movedizas de un nuevo lenguaje poético. La búsqueda o recreación de vocablos, ese hacer estallar las palabras y juntar luego los pedazos en otro orden, que probablemente es una técnica que surge del famoso cuento de la mosca, se desprendió de allí. Creo que hay sentimientos, creo que hay ideas, hay impulsos para los cuales no existen palabras registradas en el diccionario. A pesar de la constante evolución del castellano, creo que estas transformaciones, particularmente en América Latina, son mucho más veloces
que el conocimiento y aceptación por parte de la academia. Y teníamos el antecedente del gran dios de la poesía latinoamericana en castellano, que es César Vallejo. Ya desde los años 30, él comenzó a crear una nueva gramática, un nuevo vocabulario, a inventar desde los títulos de sus poemas hasta buscar, aunque ya hacia la misma época lo hacía Pessoa, la onomatopeya de las máquinas del ruido, de las ruedas, en fin. Creo que todos tenemos en América Latina la herencia de Vallejo, la señal, la marca de Vallejo. Sí. Has mencionado lo del lenguaje popular, pero es que además tú has compuesto algunas canciones populares ecuatorianas, que me recuerda un poco lo que hacía Lorca con la canción popular andaluza, lo hizo Alberti también. No partió la idea de mí, sino de los amigos compositores. Un compositor ecuatoriano con el cual compartí algún tiempo un departamento, me pedía letras para las canciones. Y de pronto me proponía la letra para un pasillo ecuatoriano. Y yo aceptaba, pero él venía a la vuelta de 15 o 20 minutos a pedírmela. Él ya tenía la música. Yo creí que era un proyecto a largo plazo. Y luego con un compositor paraguayo también. Pero allí sí había escrito yo Los Tres Juguetes Rotos, y él lo compuso para tenor, que luego tuvo que ser para barítono. Esa búsqueda en la poesía de los años 60, las relacionas con, o se puede establecer un paralelo, tener un puente entre la búsqueda de ese lenguaje nuevo en los años 60 con la búsqueda del lenguaje nuevo también en lo que se ha dado a llamar la novela del boom. Creo que coincidió. A mí se me ocurre que aparte de los aciertos, descubrimientos o búsquedas individuales, hay una serie de elementos que, por decirlo de alguna manera, están en el aire. A veces coincide demasiado, inclusive en el tema. Y es doloroso. Yo he tenido que renunciar a capítulos de una novela porque mientras estaban escribiéndolos, o los había escrito pero no publicado aún, llegaba una novela de Carlos Fuentes en que empleaba, y mucho mejor que yo, eso. Y por pura casualidad evité que pudiera creerse que yo plagiaba a Cortázar por algo que me sucedió con una radio, un tocacintas, que apagado seguía sonando. Y me decían que era por la cercanía a una torre. Y luego se me ocurrió, si esas máquinas tuvieran memoria, pero que sería mejor la memoria de un aparato de fotos, y que uno toma una foto y sale otra. Esto sucedía en octubre, y en noviembre de aquel año se publicó en la revista Casa de las Américas un cuento de Cortázar escrito en mayo, y el argumento era igual. Así que son cosas, duele renunciar, pero alegra saber que uno está, como dicen los jóvenes, en la onda. En la onda. Y esto me lleva entonces a, ya que estamos en el terreno de la narrativa, a preguntarle un poco sobre la creación de su novela, con ese título tan contradictorio como sugerente entre Marx y una mujer desnuda. Yo no creo que sea contradictorio. La idea de la novela es que lograr que en la vida sean complementarios. Yo creía, no siempre quedó claro, que los dos eran símbolos de las preocupaciones del hombre o del ser contemporáneo, los problemas sociales colectivos y los problemas más íntimos e individuales, pero también con la idea de que la ideología debe permear todas las actividades del ser humano, no solo la política o la literaria, sino que es inconcebible para mí alguien que pretenda ser revolucionario porque va a un mitin como si se pusiera un saco de revolucionario y al llegar a su casa tratar a su mujer como cualquier conservador. Pero la ambigüedad del título... Muy raro. Confieso que no la advertí, sino cuando Ariel Dorman me puso una nota preguntándome si yo creía que en realidad eran inconciliables. Yo no planteaba escoger entre más de una mujer desnuda, porque es obvio que es lo que va a escoger todo el mundo, sino que era como decir que queda entre Madison y la Quinta Avenida, es entre en ese sentido, no de escoger. La novela Entre más de una mujer desnuda es de una extraordinaria complejidad,
tú fuiste un novelista tardío, una cosa que sorprende. Creo que tenías 50 años cuando aparece la novela. Tú sabes más que yo la edad. Y es sorprendente porque es una novela en la que hay otra novela dentro de ella, Quasimodo en el campanario, que es la novela que ha escrito el personaje, Albert. Es una novela que se autocritica continuamente y se adelanta a los críticos casi desde el principio. Ahora los críticos dirán que esto empieza como Rayuela. Sí. A lo largo de la novela hay continuamente referencias a lo que pueden decir los críticos adelantándose el narrador. Es una novela sorprendente en este sentido, ¿no? Dentro de su complejidad es una novela ensayo, es una novela... ¿Cómo se te ocurrió esta especie de modelo para armario que estamos mencionando a Cortázar, ¿no? Bien, alguien dijo que yo abrí el paraguas antes de que lloviera, en el sentido de que le quité a muchos críticos el placer de poder criticar adversamente ese libro. Se me ocurrió de la manera más casual. Tengo una hermana en París, yo vivía en París, y la veía con frecuencia y le contaba los problemas que tenía para avanzar. Y ella un día un poco molesta me dijo, tú lo que deberías de escribir es una novela sobre los problemas que tienes para escribir una novela. Y me dio la técnica sin pensarlo. Creo que todos hicimos y había que hacer en esa época la literatura laboratorio, la literatura ensayo, no en el sentido literario. Pero se me ocurre que estamos un poco fatigados de eso, autores y lectores. Cuando volví hace 11 años a vivir en Ecuador, tenía un hombrecito que me suministraba vinos, licores. Cuando ya tomó cierta confianza me dijo, ya usted lo odiaba. Y dije, ¿qué le había hecho yo? Dice usted, no, pero mi profesor me obligó a leerle. Y yo me decía, algo ha de querer decir, algo ha de querer decir. Entonces le prometí que la siguiente novela sería más fácil de leer, y esa es Ciudad sin Ángel. Por cierto que Entre más y una mujer desnuda se ha llevado al cine con muchísimo éxito. Y yo creo que eres el primer novelista que conozco que dice al que le parece muy bien la adaptación cinematográfica de su obra. Sucede cuando yo ¿Participaste en ella? No, en absoluto. Al contrario, un primer contrato decía, el autor conoce el guión y lo aprueba. Y no pude aprobar 5 guiones y decidí romper el contrato y suprimir esa cláusula, con lo cual yo no compartía responsabilidades y ellos, los realizadores, tenían absoluta libertad. Sucede que cuando yo voy a ver una película basada en una novela, no me interesa la fidelidad a la novela, me interesa ver una buena película. Yo he señalado ya como ejemplo máximo de infidelidad Muerte en Venecia. En la película de Visconti, el personaje central es un músico fracasado. Se supone que hay una alusión a Mahler, pero en el tercer renglón de la novela de Thomas Mann se sabe que es un escritor, y un escritor de éxito. Yo creo que Entre mares y una mujer desnuda en el cine es una gran película, no ecuatoriana, en cualquier lugar del mundo. La prueba es que acaba de tener un éxito inusitado en la India, por ejemplo, y ha tenido premios en Italia y en Cuba. Me parece que es una película muy buena, no porque sea fiel al libro, que sí lo es, al espíritu. Hay que tener en cuenta que de una novela al cine no pasa sino la anécdota. Rara vez el ambiente, como es el caso de Visconti, sobre todo en El gato pardo. Pero la película que hizo Camilo Luzuriaga recurre magníficamente a la metáfora cinematográfica, tal como el libro recurre a la metáfora literaria, y es de una extraordinaria belleza visual. Por eso creo que es una gran película. Hemos hablado de Jorge Enrique Adum, poeta, Jorge Enrique Adum, traductor, promotor cultural, novelista, y ahora pasamos a otra etapa de la producción, que es la parte dramática. ¿Nos podías hablar sobre, rápidamente, porque nos quedan creo que pocos minutos, sobre 2 obras, Subida a los infiernos, otra vez con un título un poco de aparente contradicción, y El sol entre las patas, bajo las patas de los caballos? Un empresario había visto, creo que en México, un gran espectáculo y quiso hacerlo en Quito, sobre la conquista española, la caída de Atahualpa, y me dio plena libertad para hacerlo.
pero cuando yo lo escribí, él se dio cuenta, él quería involucrar en esto a todos los colegios secundarios, al ejército. Cuando vio lo que salió, decidimos romper el contrato, porque si participaba el ejército iba a disparar al resto de actores y al público de paso, ¿no? La obra no era como él había esperado, él quería algo a la manera de Moctezuma y a mí me salió por otro lado. Pero tuvo mucho éxito, se ha representado prácticamente en todos los países de América y de Europa, inclusive más allá de lo que fue el Telón de Hierro. La subida a los infiernos, que no se ha representado hasta ahora y que primero se publicó en alemán y en francés antes que en castellano, está sugerido por un proyecto de película que Chaplin le propuso a Stravinsky. Es un cabaret de mala muerte, en mi caso son las transnacionales, propiedad de las transnacionales, y en cada mesa hay alguno de los pecados capitales que yo he encontrado en nuestra época contemporánea: la conspiración militar contra un régimen democrático, el torturador y la víctima, el chantaje del marido a la mujer, los mismos ejecutivos de las empresas transnacionales. Y la idea es que el único lúcido en este cabaret, donde en cada mesa están representados los pecados, es el único lúcido que ve la pasión de Jesús como espectáculo, pero es un vagabundo al que lo echan al final porque no tiene para pagar la cuenta. Y como esto ya es una empresa comercial, este cabaret, la pasión de Cristo también es un espectáculo comercial, erótico, casi pornográfico, y está concebida para ser representada realmente en un café, y el público serían los que ocupan las otras mesas, aparte de los actores, pero no se ha representado aún. Aquí vamos a tener que dejarlo, es una pena, no vamos a poder hablar de La ciudad sin ángel y de tu último libro de cuentos o de narraciones, no son cuentos exactamente, Los amores fugaces, porque la televisión es implacable y el tiempo también. Gracias por acompañarnos y recuerden ustedes que los libros no muerden. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que de nuevo charlen con Cervantes con nosotros en el próximo programa. Hasta entonces.